El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar Galilea, a lo largo de Tirábides. Lo seguían mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo lo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gracias al diácono Óscar, al diácono Juan Carlos, por acompañarme en esta celebración eucarística, y al diácono José Reyes por la invitación de estar aquí con ustedes este fin de semana. Gracias también a los padres de la parroquia, también por su afecto. Que cuando llegué y me di cuenta de que no estaba funcionando bien el aire acondicionado, que me dijeron que estaba quebrada esta cosa, que estaba quebrada la otra cosa, que esto no estaba funcionando, que esto estaba... Dije: ay, bienvenido a casa. Se siente como en casa, ¿verdad? Pues bueno, que todos juntos, ¿verdad? Vivimos por muchos años, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y parece que todavía, ¿verdad?, se siguen viviendo. Pero bueno, Dios es bueno, y yo sé que los va a seguir fortaleciendo y ayudando para salir adelante también de toda esta situación, como nos ha ayudado también en el pasado. Que es importante que reconozcamos lo que el Señor nos quiere comunicar a través de su palabra y que lo profundicemos. Y en los próximos fines de semana, los próximos domingos, vamos a estar precisamente escuchando este texto de lo que se llama el discurso de Jesús del pan de vida. Vamos a estar escuchando los próximos 4 domingos, bueno, excepto el 15 de agosto, que es la fiesta, va a caer este año el domingo, la fiesta de la Asunción de María. Entonces pues ese día no vamos a escuchar la parte del Evangelio.
Pero yo quiero pedirles que entonces el día de hoy reflexionen sobre algunos puntos de este evangelio, porque este evento en el cual Jesús alimenta a la multitud es el que nos da el enfoque para todo el demás discurso que Jesús va a dar al pueblo, a la gente. Primeramente, Jesús va cruzando el lago. No nos dice cómo lo cruzó, si lo cruzó, ¿verdad?, en barco, ¿verdad?, o si lo cruzó, ¿verdad?, de alguna otra manera, pero va cruzando en un lago. Sabemos que pues el lago es el lago de Galilea, ¿verdad?, el lago de Genezaret. Hay una gran multitud, y esta multitud de gente sigue a Jesús, y también junto con Jesús cruzan el lago. Es decir, van a encontrarse con Jesús. De nuevo, no lo sabemos, ¿verdad?, si de nuevo algunos de ellos cruzaron el lago en barca, ¿verdad?, algunos a lo mejor se fueron por todo alrededor del lago, ¿verdad?, hasta llegar donde estaba Jesús. Pero algo que nos invita a esto a reconocer es precisamente el evento en el cual Moisés también, cuando está dirigiendo al pueblo hebreo para liberarse de la esclavitud de los egipcios, atraviesan el Mar Rojo. Y al atravesar el Mar Rojo, entonces viene la promesa de la liberación, viene la promesa de una vida nueva, de que ya no son esclavos, ahora son libres. Y precisamente vemos que Jesús, al cruzar el lago, y a la multitud también, al pasar por el lago o acercarse a Jesús a través del lago, les está invitando a todos ellos a conocer lo que Dios les ofrece, la libertad que Dios les quiere dar. Sin embargo, esta multitud dice que seguían a Jesús o buscaban a Jesús porque había hecho signos, porque había hecho milagros. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos siempre en nuestra vida es: ¿por qué razón estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué razón busco a Jesús en mi vida? ¿Lo busco porque quiero que me sane mis enfermedades? ¿Lo busco porque quiero que me ayude en mis problemas? ¿Lo busco porque quiero que solucione los conflictos que tengo? ¿O lo busco porque quiero estar con Él? Porque quiero encontrarme con Él, porque quiero experimentar el amor que Él me quiere ofrecer. Cuando se encuentra Jesús y esta multitud, nos dice el Evangelio que Jesús sube a un monte, que nos recuerda también cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los mandamientos. Pero subir al monte siempre es ese esfuerzo que hacemos para tener un encuentro personal con Dios, para encontrarnos con Dios de una manera especial y para recibir lo que Dios nos quiere ofrecer en ese momento. Entonces, por ejemplo, en la vida de Jesús, Jesús sube al monte antes de que llama a sus 12 apóstoles. Jesús sube al monte cuando va a ser transfigurado. Jesús sube al monte Calvario para ofrecer su vida por nosotros en la cruz. Jesús sube a un monte en Jerusalén antes de subir al cielo. Subir al monte es un encuentro con Dios. Entonces, cruzar el lago es ver lo que Dios nos ofrece del otro lado de la orilla. Subir al monte es tener un encuentro personal con Dios. Jesús tienta a los discípulos, les pone una tentación, les pone una prueba, y les pone una prueba completamente humana. Les dice: ¿con cuánto dinero necesitaremos para poder comprar algo de comer a toda esta gente? ¿Por qué es una prueba humana? Porque así es como pensamos los seres humanos. ¿Qué vamos a hacer para tener con qué alimentarnos? ¿Qué vamos a tener que hacer para poder vestirnos? ¿Qué vamos a tener que hacer para poder tener dónde vivir? Un techo donde poder estar. Es decir, cuando nosotros vemos una necesidad en nuestra vida, lo primero que pensamos es humanamente: ¿cómo voy a resolver esta necesidad? No pensamos primeramente en Dios. ¿Cómo Dios nos va a ayudar para solucionar esta situación? ¿Cómo Dios nos va a ayudar para que podamos salir adelante con nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades, las necesidades que tenemos? Entonces, por eso Jesús les pone esta prueba, para que empiecen a pensar no tan humanamente, pero pensar lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en nuestras vidas. Después de hacerles esta
tentación, esta prueba. Entonces uno de ellos viene y les dice, pues hay un muchacho aquí que tiene 5 panes, 2 pescados. No sabemos, ¿verdad?, cómo se dieron cuenta, ¿verdad?, que traía este muchacho esos alimentos, pero ahí es muy importante reconocer que si este joven no hubiera dado, no hubiera ofrecido a Jesús lo que él llevaba, este milagro de alimentar a la multitud no hubiera sucedido. Los panes que lleva este joven son panes de cebada. El pan de cebada era el pan que comía la gente pobre. La gente que tenía mejor medio para vivir comía pan de trigo. Comía pan de trigo. Pero el pan que va Jesús a bendecir es un pan corriente. Es un pan de nuevo el que come la gente pobre. Esto es muy importante por lo que va a suceder. Porque Jesús entonces le dice a los discípulos, díganle a la gente que se siente. Esta palabra de sentarse en el griego original con que se escribió el Evangelio no dice sentarse, es reclinarse. Díganle a la gente que se recline. Y por eso la imagen de la hierba grande, la gran hierba que está también ahí para que la gente se recline en la hierba, que nos recuerda también el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Y también nos recuerda también la hierba, ¿verdad? Nos recuerda el lugar del paraíso, el lugar, ¿verdad?, que Dios, el jardín donde Dios se encuentra con todos nosotros. Reclinarse entonces es muy importante porque las personas se reclinaban cuando iba a haber un banquete. Cuando iban a comer nomás la comida normal, se sentaban. Pero cuando vamos a comer un banquete, entonces sí hay que reclinarnos. Los griegos, los romanos, los judíos, todas las personas de ese tiempo de Jesús, eso es lo que hacían. Y entonces había unos divanes, ¿verdad?, alrededor de la mesa donde entonces la persona se reclinaba y de ahí entonces iba comiendo todo lo que se le servía. Por eso entonces era un banquete, no era nada más una comida. Era un banquete. Pero algo que también aquí es importante reconocer es únicamente las personas libres podían reclinarse a la mesa. Los que eran siervos, los que eran servidores o los que eran esclavos no podían reclinarse a tener un banquete. Es muy importante, porque entonces aquí Cristo está diciendo, todos ustedes no tienen ninguna distinción. Todos ustedes están invitados al banquete. Aquí no hay de que tú sí y tú no. Todos están invitados para que participen de este banquete. Y entonces Jesús, como lo escuchamos también en los otros evangelios, toma esos panes y esos pescados, hace una oración de bendición, los parte y los reparte. En los otros evangelios escuchamos que Jesús les da los panes y los pescados a los discípulos para que ellos los repartan. En el evangelio de San Juan es diferente. En el evangelio de San Juan Jesús toma los panes y los pescados, los bendice, los parte y él mismo los reparte. Él mismo los reparte. Porque recuerden que Jesús mismo en el evangelio de San Juan ha dicho, y en los otros evangelios, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y Él es el que nos sirve el banquete. Él es el que nos ofrece el banquete. Que es parte del otro milagro, porque imagínense, eran más de 5,000 hombres, que dicen los evangelios, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo le va a hacer Jesús para entonces andar entre 5,000 o 10,000 personas repartiendo esta comida? Pues ahí se iba a tardar hasta medianoche. Pero parte del otro milagro es ese, que Jesús alimenta a todos ellos sin tardanza. Jesús alimenta a todos sin tener que esperar mucho tiempo. Jesús viene y les da ese alimento. Y de nuevo con el pan de cebada, que es muy importante porque Dios puede utilizar nuestras limitaciones humanas. Dios puede utilizar nuestras miserias, Dios puede utilizar lo poco que tenemos para que a través de eso poco
nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama. Porque todos quedan saciados. Es decir, todos comieron, pero comieron sintiéndose a gusto, sintiéndose feliz, saciados completamente. Barriga llena, corazón contento. Están contentos de haber recibido lo que Jesús les ofrece. Y de nuevo, no es una multiplicación. En ninguna parte dice que Jesús multiplicó, ¿verdad? Como si fuera un arte de magia, ¿verdad? Todos esos panes y esos pescados. Simple y sencillamente dice, alimentó a la multitud con esos panes y esos pescados. Solamente, ¿verdad? Jesús sabe cómo se hizo. Porque es muy importante que entonces conozcamos todo esto. Porque en los discursos que vamos a escuchar los próximos domingos de Jesús sobre el pan de vida, yo quiero invitarles que vuelvan a este evangelio y que vuelvan a conectarse con lo que Jesús hace. Nos invita a cruzar el lago, que no me quede de este lado de la orilla, sino que vaya al otro lado de la orilla. ¿Qué es lo que he vivido y experimentado en el pasado a través de esta pandemia? ¿Cuáles son mis miedos, mis temores? Déjalo atrás. Lo que Dios te ofrece es algo nuevo y es algo grande. Cruza el lago. Segundo, sube con Jesús al monte. Y ahí en el monte, deja que Jesús entonces te ponga a prueba. Para que no sea tu humanidad, sino que sea tu espíritu el que florezca, el que crezca en fe por Cristo. Y deja que entonces Jesús te alimente. Y te alimente con lo que Él te ofrece. Para que entonces así seas saciado. Si buscamos a Jesús por las razones equivocadas, va a suceder entonces lo que le sucedió a esta multitud. Después de que Jesús les explicó que Él era el pan de vida, muchos dejaron de seguirlo. Después de que Jesús les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, ya no siguieron con Él. También nosotros tenemos que pensar en eso. Y por eso cada estos próximos domingos piensa, ¿por qué razón estoy siguiendo a Jesús? Y si voy verdaderamente a creer en Él. Porque lo que Jesús nos está diciendo es que es en cada Eucaristía, Él nos alimenta, nos sacia. No hay nadie más que nos pueda saciar como Cristo. Y lo hace de una manera sencilla, de una manera pequeña. En una ocasión, la Madre Teresa de Calcuta menciona que cuando estaba recibiendo la comunión, toma esa hostia con sus 2 dedos y dice que al tomar la hostia con sus dedos, vio la hostia y dijo, qué pequeño se ha hecho Jesús. Qué pequeño se ha hecho Jesús. Para que nosotros comprendamos que Dios no quiere que hagamos cosas grandes, pero que Dios quiere que hagamos cosas pequeñas o sencillas, pero con grande amor. Dios no quiere que hagamos cosas grandes. Dios quiere que hagamos cosas sencillas o pequeñas, pero con gran amor. Y eso es lo que Jesús nos ofrece en cada Eucaristía. Todo parece muy sencillo. Todo parece muy simple, un pedacito de pan, una copita de vino, pero ahí está todo el amor de Jesús. Todo el amor de Jesús está en la Eucaristía. Por eso podríamos decir que el corazón de Jesús es la Eucaristía. El corazón de Jesús es la Eucaristía. Entonces abran su mente y su corazón a lo que el Señor nos va a estar anunciando en los próximos domingos.